da mucho gusto estar con ustedes. Para mí es una bendición poder compartir este último programa, que es el último de una serie llamada Una limpia y sana conciencia. Y hoy vamos a ver una parte, pues vamos a decir que esencial, como todos los capítulos que hemos visto en los diferentes estudios. Este no deja de ser esencial. Vamos a hablar de desechar 3 ingredientes que nos impiden tener una buena y limpia conciencia. Cuando estamos hablando de 3 ingredientes, estamos hablando precisamente de pecados que a veces no podemos contener. Yo soy de las personas que creen que nosotros no pecamos y nos hacemos pecadores, sino al contrario, pecamos porque somos pecadores. Nuestra naturaleza sin Dios nos invita siempre a cometer pecados, y después de que tenemos una naturaleza con Dios, esta parte no se va y tiende a querer seguir haciéndolo. La diferencia es que ahora Dios nos ayuda, su Espíritu Santo nos retiene, y entonces las posibilidades de hacer aquellas cosas son menos probables, pero tenemos que practicar una dependencia total del Espíritu Santo que Dios nos regala. Si usted no tiene el Espíritu Santo, pídale a Dios que se lo dé. Se lo puede dar el Señor. Dice el Señor Jesucristo que todo aquel que le pida el Espíritu Santo, Él se lo dará y no lo va a negar. Aquel que tiene un arrepentimiento genuino y que busca a Dios de todo corazón, el Señor le da el Espíritu Santo. Bueno, pero vamos a entrar al tema. Hoy vamos a hablar de una historia que nosotros podemos ver en el capítulo 4 de Génesis, y es una historia que mucha gente conoce, pero voy a leer una gran parte de esta historia para que usted y yo no nos quedemos con dudas y podamos conocer correctamente la historia. Así dice la palabra del Señor. Dice: y el hombre conoció a Eva, o sea, Adán tuvo relaciones con su mujer Eva, y ella concibió y dio a luz a Caín, y dijo: he adquirido varón. Y con la ayuda del Señor, después dio a luz a su otro hijo, que llamó Abel. Y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció que al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. También Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero a Caín y su ofrenda no miró con agrado, y Caín se enojó mucho, y su semblante decayó. Entonces el Señor le dijo a Caín: ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué ha caído tu semblante? Si haces bien, ¿no serías aceptado? Y si no haces el bien, el pecado pues está tocando a tu puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Y Caín dijo a su hermano Abel: vamos al campo. Y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Entonces el Señor dijo a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guardián de mi hermano? Él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito eres de la tierra, que ha abierto su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando cultives el suelo, no te dará más su vigor. Vagabundo y errante serás en la tierra. Y Caín dijo al Señor: mi castigo demasiado grande para soportarlo. He aquí, me has arrojado hoy a la faz de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré vagabundo y errante, y cualquiera que me halle me matará. Entonces el Señor le dijo: no será así, pues cualquiera que mate a Caín 7 veces sufrirá venganza. Y puso el Señor una señal sobre Caín, para que cualquiera que lo hallase no lo matara. Bueno, esta es la historia que la Biblia tiene para hoy, y nosotros podemos reflexionar en ella. A grandes rasgos, me gustaría que hiciéramos algunas reflexiones sobre esta historia rápidamente. La primera es que Abel y Caín fueron los primeros hijos de Adán y Eva. Eso nos queda clarísimo. Y
Adán y Eva tuvieron muchos hijos más. La Biblia no nos habla de esos hijos porque la historia bíblica no tiene interés de contarnos acerca de los demás hijos, pero sí la historia nos dice que al pasar el tiempo, Caín y Abel trajeron una ofrenda a Dios. Entonces podemos ver que pasaron algunos años para que ellos pudiesen crecer. Y la intención de la historia bíblica no es contarnos qué pasó cada día, sino que va al grano de las cosas que nos quiere mencionar. Lo segundo es que Caín y Abel trajeron ofrendas a su Señor, a Dios, y solamente Dios se agradó de la ofrenda de Abel. Para esto nosotros necesitamos entender un poquito cómo es el contexto histórico de la Biblia. Mire, cuando usted lea la Biblia, tiene que leerla literalmente tal cual es, pero también tiene que conocer su contexto bíblico y su contexto histórico. Muchas veces nosotros no sabemos qué es lo que sucede o por qué sucedieron las cosas cuando desconocemos el contexto bíblico, el contexto inmediato o el contexto remoto. ¿A qué me refiero? Cuando usted lea en la Biblia acerca de los sacrificios, siempre vamos a encontrar que los sacrificios son con animales y no con verduras y con frutas. Cuando Dios habla de ofrendas, también incluye algunos granos, algunas semillas, pero siempre van acompañadas de algo que van a matar, como algunos palomitos, algún becerro, algún animal que representa la vida de una persona y que muere en lugar de ella. Cuando Adán y Eva pecaron, el Señor lo primero que hizo fue matar un animalito y con la piel de los animales tapó el cuerpo de Adán y Eva. Así que el vestido que usted y yo usamos representa el perdón de Dios. Ninguna de las criaturas que Dios creó en la tierra tiene una vestimenta la cual se pueda quitar y poner como un uso y quitársela. Para algunos podría causar vergüenza. Esto es lo que pasó con Adán y Eva. Así que el vestido representa el perdón y el sacrificio representaba que un inocente moría en lugar de nosotros. Así que cuando Abel y Caín se presentan ante Dios para traer una ofrenda, entonces vamos a ver que Dios se agrada de la ofrenda de Abel y no se agrada de la ofrenda de Caín, porque Caín no estaba ofreciendo una ofrenda que Dios ya de antemano posiblemente sabía a Adán y Eva que cuál debería de ser el sacrificio. Pero aquí vemos que hay una desobediencia. Primeramente, vamos a ver que para que nosotros podamos tener una limpia y buena conciencia, algo que usted y yo debemos de desechar de nuestra vida es la desobediencia. La desobediencia, eso es lo que hizo Caín con Dios. Caín sabía lo que a Dios le agradaba, pero Caín decidió llevarle lo que él quiso. Caín y Abel sabían qué es lo que quería Dios como ofrenda para recordar que un inocente murió por ellos. Sin embargo, Caín dijo, no, pues a mí no me nace llevar esta ofrenda, yo voy a llevar lo que yo quiera, lo que a mí me plazca. Y entonces ahí es donde empieza el problema. ¿Cuántas veces nosotros queremos servir a Dios, queremos agradarle o queremos de Él muchas cosas y muchos favores, pero no estamos dispuestos a obedecerle en lo mínimo? O tal vez queremos obedecer en algunas cosas y algunas otras pensamos que no nos conviene obedecer y simplemente no queremos obedecerlas. Entonces ahí es donde empieza nuestro problema. Cuando nosotros desobedecemos, entonces estamos entrando a un nivel donde nuestra conciencia nos va a acusar en cualquier momento y las consecuencias las vamos a pagar. Caín pagó las consecuencias, encontró el reclamo del Señor. El Señor le dijo que si hubiese hecho bien, pues estaría contento, pero como hizo mal, pues ahora él tenía que pagar las consecuencias. Dios no hizo nada, absolutamente nada, simplemente le comunicó que no se había agradado de la ofrenda. Mire, yo aprendí un dicho que dice, el que obedece no se equivoca.
Se equivoca el que manda, pero el que obedece nunca se va a equivocar porque está obedeciendo órdenes y las va a ejecutar. Entonces el que manda es el que se pudiera equivocar, y el que obedece nunca se va a equivocar. Así que el que obedece a Dios, claro que Dios no se equivoca, entonces no se va a equivocar. Pero tendemos a la desobediencia y por eso hay muchas cosas que nosotros vivimos que no nos gustan, pero son debido a nuestra desobediencia. Si usted y yo queremos tener una limpia y sana conciencia, tenemos que actuar en obediencia y desechar de nuestra vida la desobediencia. La palabra del Señor dice así en el Salmo 81, verso 15, dice: los que aborrecen al Señor le fingirán obediencia, y el tiempo de su castigo sería para siempre. Pero yo te alimentaría con lo mejor del trigo, y con miel de la peña te saciaría. Al obediente está hablando. Entonces hay quienes fingen obediencia, aparentan estar obediendo a Dios, pero no van a recibir nada. Pero al contrario, el que obedece a Dios dice en una manera poética, dice: yo te alimentaré con lo mejor del trigo, y con miel de la peña te saciaré. Está hablando de que va a haber abundancia y que va a haber deleite cuando nosotros aprendemos a obedecer a Dios. Tal vez al principio no nos guste y no nos convenga, pero cuando aprendamos a obedecer a Dios vamos a ver que hicimos lo mejor y lo conveniente, aunque a nuestros ojos antes no lo viéramos así. En segundo lugar, vamos a ver que lo que nosotros necesitamos desechar son los celos. Los celos, sí. ¿En qué sentido los celos? Mire, hay celos buenos y hay celos malos. Los celos buenos son aquellos celos que nos ayudan a comprometernos y a hacer las cosas bien. Por ejemplo, hay quienes son muy celosos de su trabajo, y cuando son celosos de su trabajo lo hacen bien. Cuando tienen celo por la camiseta, ahorita que está de moda el mundial, pues los jugadores dan todo porque tienen celo por la camiseta, o tienen la camiseta bien puesta. Esa es una manera de presentar celo. Pero cuando estamos hablando de los celos, cuando estamos celando a la esposa, al esposo de una manera exagerada, entonces tenemos un problema. Mire, los celos son un sentimiento que todos nosotros desarrollamos cuando nos sentimos desplazados. Cuando un hombre ve que su esposa empieza a fijarse en otra persona, porque aquella persona es más atenta, habla más, tal vez tiene algunos presentes, y usted cuando ve todo esto lo primero que hace es enojarse, molestarse, y eso es normal. ¿Por qué? Porque en ese momento usted se está sintiendo desplazado. De la misma forma, cuando una mujer se acerca al esposo de una señora y empieza a ser aquella mujer muy atenta, muy amable con él, entonces la señora dice: a ver, espérame. ¿Qué está pasando aquí? En ese momento se están mostrando los celos. Pero cuando esto pasa a otro nivel y el hombre o la mujer están checando el teléfono, están checando el correo, están checando el Face, están checando el horario, están llamando al trabajo y están en todo momento y en todo instante acechando al esposo o a la esposa, al novio o a la novia, esto se convierte en algo enfermizo. Pero además los celos causan desconfianza y los celos nos llevan a un grado tan emocional, tan distorsionado, que podemos llegar inclusive a matar. Hay gente que tiene celos porque la otra persona es bendecida, o porque tiene más, o porque es más popular, y esa persona que es más popular y que tiene más no tiene la culpa. No tiene la culpa, pero nosotros le hacemos culpable. Y como para nosotros que estamos enfermos de celos es culpable, entonces procuramos un mal para aquella persona. Este fue el caso de Abel y de Caín. Caín sintió tantos celos porque Dios se agradó de las ofrendas de su hermano, que buscó un momento especial para poder desquitarse. Entonces un día le dijo a su hermano: vente, vámonos al campo, y aquel hermano, sin sospechar y sin ningún problema, le acompañó. ¿Y qué fue? No se esperaba que Caín fuera a cometer el primer asesinato de la Biblia. Caín mató a su hermano. Todo por no haber controlado los celos que tenía contra él. Abel no tenía la culpa. El que tenía la culpa era Caín. Sin embargo, Caín
se alimentó de esta situación, la empezó a ver mal a Dios, empezó a ver mal las actitudes de su hermano, cuando no había nada de malo en eso. Sin embargo, él fue víctima de los celos y cometió un asesinato. Pero sabe, a veces no es necesario cometer un asesinato para destruir la vida de otros. A veces con la manera en que hablamos, la manera en que nos dirigimos, la forma en que tratamos a aquellas personas a las que les tenemos celos o envidia, se convierten en nuestras víctimas y les hacemos la vida imposible. La Biblia dice en la primera carta de Juan, en el capítulo 3, verso 15, dice que todo el que aborrece a su hermano es homicida, y vosotros sabéis que ningún homicida tiene parte en la vida eterna con él. Así que no necesitamos ser asesinos para convertirnos en homicidas. Con el simple hecho de aborrecer al hermano y de hacerle, como dicen ahora, bullying, de estarlo molestando y estarlo fastidiando, en ese momento nos convertimos en homicidas espirituales. Destruimos la vida espiritual de aquella persona. Y en tercer lugar, en esta misma historia, vamos a ver que el tercer ingrediente que nosotros tenemos que desechar de nuestra vida se llama amargura. Amargura, híjole, qué difícil es la amargura. ¿Dónde vemos la amargura de Caín en esta historia? Bueno, Dios le pide cuentas a Caín acerca de su hermano, y Caín le dice: ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? Y entonces Dios le dice: mira, la tierra está clamando la sangre de tu hermano, tú lo mataste, y por haberlo matado, ahora tú te vas a convertir en un hombre errante que va a vagar por la tierra, y el fruto de la tierra ya no lo vas a recoger como lo recogías antes. Entonces, lo mínimo que se esperaba de Caín era que le dijera a Dios: Señor, perdóname, he cometido un pecado gravísimo, estoy consciente de que cometí un error, maté a mi hermano, no puedo hacer nada para reparar esta situación, pero ruego tu perdón, pido que me impongas lo que tú quieras con tal de que quede mi conciencia limpia. Pero no, Caín no hizo esto. Caín le contestó así a Dios: me has arrojado hoy de la faz de la tierra, y de tu presencia me esconderé y seré vagabundo y errante en la tierra. Sucederá que cualquiera que me halle me va a matar. Entonces, así vamos a ver que Caín no tiene un arrepentimiento, y de lo único que llena su corazón es de amargura. Entonces, cuando Caín dejó llenar su corazón de amargura, era imposible que él pudiera darse cuenta que había cometido un error. El arrepentimiento no iba a llegar. Esto era lógico. Cuando está presente la amargura, es muy difícil arrepentirse. El arrepentimiento es algo que no hace su presencia cuando la amargura está ahí. Mire, el Salmo 73 en su verso 21 dice: cuando mi corazón se llenó de amargura y en mi interior sentía punzadas, entonces era yo torpe y sin entendimiento, era como una bestia delante de ti. ¿Por qué habla de una bestia? Porque una bestia necesita que la guíen, porque si no, no entiende. Hay que ponerle un freno, o hay que ponerle un anillo en las narices para que se le pueda conducir y llevar a donde es debido. Y el salmista expresa aquí que la amargura le llevó a tener un comportamiento de bestia, no por su dureza, sino por no saber hacia dónde iba, sino que se hizo torpe. Se puede ser muy fuerte, se puede tener mucho potencial, pero cuando se es torpe no se sabe a dónde va. Así que cuando la amargura llega a nuestra vida, podemos ser personas que tienen un coeficiente intelectual muy grande. Podemos ver que hay gente que es muy creativa, que es con un potencial impresionante, pero la amargura le hace pedazos.
le hace soberbio, le hace arrogante, le hace una persona grosera, y todas las cosas buenas que tiene se vienen abajo simple y sencillamente porque la amargura invadió su corazón. Le quiero compartir otro verso que habla acerca de la amargura. Dice: mirad bien que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. La semana pasada hablamos de la gracia de Dios. Dice: de que ninguna raíz de amargura brotando nos cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. Hebreos capítulo 12 verso 15 dice: mirad bien de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios por una simple raíz de amargura. Cuando nosotros estamos hablando de una raíz de amargura, estamos hablando de algo que se ha extendido tan profundo que es muy difícil de arrancar. Romanos 3:12 nos dice que todos nos hemos desviado a una, nos hicimos inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esto es una gran verdad. No hay quien haga lo bueno, y es por eso que nosotros necesitamos de Dios, para que nosotros podamos desechar de nuestra vida la desobediencia, para que podamos desechar los celos y para que podamos desechar la amargura. Es necesario clamar a Dios. Es necesario clamar a Dios y pedirle perdón, porque si no clamamos a Dios, vamos a seguir en una condición equivocada. Mire, el mismo capítulo 3 de Romanos nos sigue diciendo, y dice que muchos de nosotros, la mayoría, sepulcro abierto es nuestra garganta, y engañamos de continuo, y veneno de serpiente hay en nuestros labios, llena está nuestra boca de maldición y de amargura, y nuestros pies corren rápido a derramar maldad o sangre inocente, con nuestros hechos y con nuestras actitudes. Pero ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la solución? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Vimos al principio que Abel presentó unas ovejitas para adorar a Dios y para el sacrificio, recordando que un inocente había muerto por él. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y Él murió siendo inocente para que nosotros fuéramos perdonados. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, verso 17, dice que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvado por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es necesario que solamente aquel que murió en nuestro lugar, como el Cordero de Dios, que quita el pecado de nosotros para salvarnos, este Jesús es el que nos limpia y que nos ayuda y que nos empuja con su Espíritu Santo a desechar de nuestra vida amargura, celos equivocados y desobediencia. Dice el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 1, verso 18, dice: sabiendo que no fuimos redimidos por nuestra manera de vivir, que es vana, y que heredamos esa mala manera de vivir de nuestros padres, sino que ahora tenemos la oportunidad, porque no hemos sido comprados con oro ni con plata, sino que hemos sido comprados con la sangre preciosa de Jesucristo nuestro Salvador. Una preciosa sangre de un cordero sin tacha, sin mancha, que ha venido a ser la solución para nuestra vida. Yo quiero invitarle, ahorita que usted está viendo este programa, a que ahí en su lugar, sin necesidad de hacer algo especial, solamente disponer su corazón y reconocer por sobre todas las cosas que hemos cometido errores que han ofendido a Dios, que hemos cometido errores que han lastimado a personas que están en nuestro contorno, y que el más lastimado al final de cuentas he sido yo. Y así como una persona pecadora
que necesita del perdón de Dios, acérquese en este momento a Él y dígale: Señor, reconozco mi pecado, reconozco mis fallas, pero también reconozco que necesito un Salvador. Ven a mí, te necesito. Quiero hacer de mí verdadero ese sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Te acepto como mi Salvador, como mi Señor, y te ruego que transformes mi vida, que empieces a señorear en mi ser, para que yo deseche todas estas cosas terribles que me hacen daño a mí y que hacen daño a mi prójimo. Si tú haces esta oración con todo tu corazón, creyendo que Jesús te salva y que Jesús te limpia de todo pecado y de toda maldad, ten por seguridad que tu fe te ha salvado. Dios te bendiga y Dios te guarde. Gracias por estar con nosotros, te esperamos. Tenemos nuestros servicios todos los domingos a las 11 de la mañana en Argentina 181 frente al Parque Hidalgo. Es la primera iglesia bautista y tu servidor, el pastor Jorge Guzmán, te espera con mucho gusto. Que Dios te bendiga y que tengas un excelente día.